Idem, el concepto de música latinoamericana. Vamos a hacer un pequeño estado de la cuestión antes de entrar en... ¿Qué entendemos por Latinoamérica? Pero lo contrario de Norteamérica sería Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Pero, ¿México qué cosa es? Norteamérica. Ah, donde se hablan las lenguas derivadas del latín. Hispanohablantes, pero Brasil no es hispanohablante. Haití tampoco es hispanohablante. Belice tampoco es hispanohablante. Las Guyanas tampoco son hispanohablantes. Pero hoy ya todo eso forma parte de ese ámbito. Graciosamente se llama Latinoamérica. ¿De dónde viene el término Latinoamérica? ¿Ah? Parece obvio y no lo es, porque el conjunto de territorios que formaban parte del Imperio Español se denominó durante mucho tiempo Hispanoamérica, porque eso era en realidad. Hispanoamérica, todo lo que formó parte de la corona española, ¿no? Y eso fue entre el siglo XVI y el siglo XIX. Pero también Portugal tuvo una presencia en el continente latinoamericano, en el continente nuestro, digamos, porque colonizó el Brasil. Y el Brasil es un país muy grande y muy importante. Entonces, ahí quedó una huella no solo de la cultura portuguesa, sino se gestó parte de la identidad latinoamericana. O sea, no entenderíamos este continente sin ese aporte de Brasil, ¿no? Sin la música brasileña, sin los goles de Neymar, ¿no? Pero el concepto Latinoamérica, así de acá, en realidad es un invento del siglo XIX, apenas del siglo XIX, después de la invasión francesa a México en 1863, ¿no? Ahora, se acuñó el término, hasta ese momento esto era Hispanoamérica, ¿no? Y dejaba fuera Brasil, ¿no? Entonces, se habló de música latinoamericana un poco para justificar el aporte de la cultura francesa, más bien, al continente americano. Porque no fueron solo soldados pues, los que vinieron a América, sino toda una eclosión importante de manifestaciones culturales. ¿De dónde creen que deriva el mariachi? ¿Saben lo que es el mariachi? Digo, aquí hay mariachi hasta en Comas, creo hay mariachi, ¿no? El Callao, claro, ¿no? ¿De dónde creen que viene la palabra mariachi? Mariage, ¿no? Que es el matrimonio. Es que entonces cuando llegaron los franceses, contrataban a los músicos que tocaban, a los conjuntos que tocaban vihuelas, estos y arpa y cantaban, sobre todo en la zona de Jalisco, para llevárselos a las bodas, a que amenizaran la fiesta y el guateque, pues ahí. Entonces, se volvió tan común eso que los músicos decían que si querían podían ir a tocar, no, es que vamos al mariachi, ¿no? Y se acabaron llamando estos conjuntos mariachi como una deformación de eso. Fíjense, eso ocurrió de 1860 y tantos para acá. Ahora, la invasión francesa no fue solo militar, pues, ¿no? La presencia de Francia había estado desde antes sin que nos diéramos cuenta, ¿no? ¿De dónde creen que salieron todas las ideas que hicieron la independencia de América? De la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa, ¿por qué llegó? Porque había una filosofía antes.
un pensamiento, antes que fue la ilustración, la enciclopedia, ¿no? El siglo XVIII se caracterizó por darle cuerda a esta visión racional del mundo, de entender las cosas por sus causas. Y entonces, ese pensamiento que puso en quiebra o en tela de juicio toda una serie de valores y conceptos que se habían acuñado a lo largo de 1000 y pico años, derivó en una violenta revolución que cambió todo el orden de cosas. Una revolución cambia el orden de las cosas. Y entonces ahí se acabó la visión aristocrática del mundo, por ejemplo, ¿no? Y entonces las monarquías, pa'l piso, ¿no? Hoy solo sirven para salir en la revista Hola, ¿no? Se impuso una nueva forma de pensamiento político que fue el sistema republicano. Apareció otra vez, como de los griegos, el concepto de democracia, es decir, el concepto de participación del pueblo, ¿no? Entonces, esas ideas que habían corrido hacia América son las que de alguna forma tuvieron eco en los líderes de la independencia, ¿no? En San Martín, en Bolívar, pero no solo en ellos, pues antes en Miranda, en don Francisco de Miranda, que es venezolano, que era amigo de Jaime, por cierto, el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, y el peruano Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, que tuvo presencia en las Cortes de Cádiz, ¿no? Y que es el que escribió la famosa carta a los españoles americanos, donde habla de la necesidad de ya crear un estado propio de cosas, ¿no? Porque ya no, los tiempos no estaban para depender de las decisiones que se tomaban en la Corte de Madrid. Entonces, todas estas ideas francesas de alguna forma habían corrido hacia el mundo americano y se hicieron más evidentes cuando tuvimos un ejército francés en América, en México, concretamente en México, ¿no? Pero no solo eso. Una vez acabada la invasión francesa, que duró entre 1863 y 1867, y cuando Benito Juárez derrotó al ejército francés, fusiló al emperador, había un emperador en México, a Maximiliano, y el Congreso colombiano lo declaró benemérito de las Américas, ¿no? Entonces, muchas cosas de Francia habían quedado latentes en la cultura americana. Entonces, llegaron los tiempos de la modernidad, de la modernización de nuestro continente, y por ahí se filtró la literatura francesa, la música francesa, la cultura francesa, la arquitectura francesa, ¿no? Entonces, Lima ha perdido mucho eso, pero si ustedes ven las fotografías de la Lima, de los presidentes que van, digamos, del civilismo, de Pardo, a Leguía, que muere en 1930, ¿no? Lima se afrancesó. Edificios del Art Nouveau se construyeron aquí para imitar la cultura francesa. Todavía queda un poquito aquí en el Jirón de la Unión, donde era el Palais Concert, ¿no? ¿Lo ubican, no? En la esquina de Emancipación y Jirón de la Unión, donde se reunía el grupo Colónida de Abraham Valdelomar. Ahí había un edificio, ahí estaba el Palais Concert, ¿no? Y ahí tocaba una orquesta de señoritas, ¿no? Puras mujeres, violín, viola, tocaban la música del salón, entró a las casas de la gente, ¿no? Cada casa tenía su piano y tenía una hija que tenía que boxear con el piano, ¿no? Y eso fue una cosa muy francesa que vino de las tertulias francesas, ¿no? Entonces, el término Latinoamérica fue corriendo un poco para justificar toda esa presencia cultural que no era solo hispánica, sino latina en su conjunto. ¿Por qué latina en su conjunto? Porque las lenguas romances son una derivación del latín. Todas nuestras lenguas son una deformación del latín que ocurrió aproximadamente en el año 1000, más o menos, ¿no? En realidad fue un largo proceso, después del Imperio Romano, que el latín se había extendido por toda Europa y de allí fueron naciendo una serie de degeneraciones del latín que acabaron convertidas en lenguas matrices de los pueblos de Europa. De ahí salió el español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, el catalán, el valenciano, el gallego, ¿no? El vasco no.
El vasco no, los vascos no se sabe, vienen de Marte, creo, pero no tienen raíz latina. Entonces, hoy, en el siglo XXI, este ya es un término bastante discutido, porque de alguna forma el término latinoamericano excluía la presencia lusitana en América, porque Hispanoamérica era concretamente la relación España-América, donde estuvieron los dos grandes virreinatos del Imperio Español, que fueron el de la Nueva España en México y el del Perú, cuya capital era Lima, la ciudad de los palacios. Pero Portugal, que conquistó todo, colonizó toda la franja costera del Brasil, ¿no? Porque el Brasil es un país de la costa nomás, pues, un poquito adentro por las minas, pero lo demás es Amazonía y eso hasta hoy está felizmente intocado, porque el día que metan la mano allí, no sé quiénes, los japoneses, los gringos, los de Odebrecht o alguien, eso se va al hoyo porque es el único pulmón que le queda al mundo. Ya ven lo que nos está pasando con todo el cambio ambiental y todo eso, ya el planeta no tiene respiraderos, ¿no? El calentamiento es real. Entonces, hoy más bien se habla de un concepto que es iberoamericano, ¿no? Iberoamérica tiene más que ver con España y Portugal y su trascendencia en América que con un concepto como el latinoamericano, porque no digo que los franceses no nos haya influido. En realidad, toda la cultura latina, o buena parte de la cultura latina nos ha influido. ¿Por qué? Porque también nuestro continente no nació solo como una proyección de España, sino como una consecuencia de la cultura heredada del Imperio Romano, ¿no? Que fue determinante para la configuración de la cultura occidental a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, lo italiano, en buena cuenta, también tiene una presencia en la configuración de nuestra cultura, ¿no? Ahora, en el siglo XIX hubo una inmigración italiana, sobre todo en el periodo de la Guerra de Unificación, cuando se unió el norte con el sur de Italia. Muchos italianos, no sé si estaban de acuerdo o les fue mal por esa cosa, se vinieron a América, ¿no? Se vinieron a América. Es decir, a Buenos Aires venían los barcos enteros con todo y sinfónicas a poblar Argentina, ¿no? Y a nuestros países también llegaron comunidades italianas, ¿no? Fíjense nomás, hagan un recorrido por la avenida Arenales, todas las panaderías importantes son italianas, ¿no? Y no hay Navidad sin panetón, pues, ¿no? Claro, nosotros ya así muy criollos, pues, tallarín con huevo frito, pues, ¿no? Pero ya, esos días comía chicha, ¿no? ¿Ah? Sí, y ahora que ya se ha puesto de moda el tallarín con salsa huancaína, hasta premio le han dado, ¿no? Pero bueno, ya es un país chichero. Pero en fin, entonces, miren, nos estamos debatiendo entre si es latinoamericano, si es iberoamericano, ¿no? Y los teóricos que reflexionan sobre estos temas no se acaban de poner de acuerdo sobre eso. Pero, de cualquier manera, sí encontramos que hay una distinción entre la herencia latina y la herencia sajona. Del río Bravo para arriba es la herencia sajona, del inglés. Los que vinieron, los protestantes, los puritanos, los que vinieron a poblar esa parte del continente, ¿no? Que es Estados Unidos de Norteamérica y con sus variantes más positivas que negativas, Canadá, ¿no? Ese no nos pertenece a ese mundo, aunque ya lo hemos recuperado, ¿no? En buena parte, porque ustedes saben que el virreinato de la Nueva España comprendía hasta San Francisco, desde San Francisco bajaba así hasta Miami, ¿no? Hasta Miami, es como se debe decir correctamente, porque Miami era una comunidad de indígenas que vivían en la Florida, los Miami, ¿sí? Los Miami. Eso de Miami es pues una gringadera, ¿no?
Así como ellos dicen, tienen un pueblo ahí que se llama Laima, ¿no? Laima. Laima. Sí. Laima. Bueno. Entonces, ese es un universo, de cualquier manera, muy diferente en forma de vida, en valores, en creencias, en costumbres, ya muy penetrada por la cultura latina, ¿no? Ya no se entiende los Estados Unidos de Norteamérica de hoy sin el aporte hispano, eso ya es definitivo, ¿no? Y toda la franja sur de Estados Unidos, que formó parte de la Nueva España, de San Francisco a Miami, ¿no? Hoy todo mundo Spanish spoken, ¿no? ¿Sí? Ya no hace ni falta aprender inglés, acá nos están exigiendo, ¿no? Pero ahí uno puede vivirse toda la vida sin inglés porque la comunidad latina son tan grandes que 9 de cada 10 estrellas son latinos, ¿no? En cambio, del Río Bravo para abajo está la herencia de la cultura latina, eso sí, la cultura latina que nos viene de Roma, ¿no? Es decir, son países fundamentalmente hispanohablantes, si acaso lusohablantes, como el caso de Brasil, y en alguna medida francófonos, ¿no? Como el caso de Haití y de alguna parte de las Antillas, ¿ya? No entraremos más en ese tipo de detalles porque si no es simplemente ya confundirnos, porque en realidad no tenemos la pregunta, ¿qué somos? ¿Latinoamericanos? ¿Iberoamericanos? ¿Hispanoamericanos? Si decimos americanos, eso tiene una connotación política, ¿no? Es decir, ¿todos somos americanos? No, porque entonces significa que todos somos como los de arriba, aunque muchos sí quieren serlo, pero ese es su problema, ¿no? Entonces, nuestro curso se llama simplemente música latinoamericana, pues siguiendo un poco la tradición de definir que el ámbito que nos corresponde estudiar y el que nos pertenece, lo que no significa que deberíamos desconocer lo que pasó más arriba, es el mundo latinoamericano, ¿no? Además, el término latinoamericano también tuvo mucha importancia en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Por varias cosas, sobre todo sucesos políticos que acontecieron en nuestro continente que tuvieron una repercusión en todo el área, en toda la región, ¿no? Y que han marcado, digamos, la ruta cultural de nuestro continente. La Revolución Mexicana, de 1910, que trazó el paradigma de los movimientos sociales, por un lado, y de la configuración del Estado como responsable de una serie de tareas: la educación, la vivienda, la salud, la familia, todas esas cosas que el Estado mexicano resolvió en 1920, 30 y que en el Perú todavía no hemos acabado de resolver, ¿no? Cosas de ese tipo. La Revolución Cubana de 1959, ¿no? Con Fidel Castro a la cabeza, ¿no? Independientemente de lo que se diga, la Revolución Cubana fue un parteaguas en América Latina, porque marcó la posibilidad de ejercer la soberanía. Con los resultados que haya tenido, dejó por fuera las aspiraciones de Estados Unidos de convertir a esa isla en lo que había sido Puerto Rico, un protectorado. Hoy Puerto Rico se ha convertido en un estado libre, asociado, ¿no? Donde toda la administración de la isla en realidad la tienen los norteamericanos. Y eso formó parte de un proyecto imperialista de los Estados Unidos de expandirse a todo el resto del continente de alguna forma. Lo han logrado. Con el sistema neoliberal que vivimos ahora lo han logrado, pero ya hizo agua el sistema. En la quiebra del 2008 ya puso en jaque todo ese sistema. ¿Qué pasará en el 2088? Pues no sabemos, yo ya no lo veré, ¿no? Así que yo no me preocupo. Dicho lo cual, entonces nuestra música, nosotros abordaremos el estudio de la música latinoamericana como tal, refiriéndonos a ese espacio geográfico que está ubicado entre el Río Bravo, o sea, donde está donde Trump quiere construir su muro, ¿no? Que ya hay uno, él nomás quiere extenderlo y hacerlo más alto, ¿no? Desde ese territorio hasta América del Sur, ¿no?
ahí sí en realidad abordamos geográficamente, políticamente, los tres ámbitos, porque México es Norteamérica. De hecho, el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica involucra a Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Lo que pasa es que México nunca ha sido considerado parte de Norteamérica por los norteamericanos, en el mismo sentido que los europeos piensan que pasando los Pirineos ya se acabó Europa y ya empieza África, ¿no? Y en realidad ahí abajo está España, pues, ¿no? Que ha luchado duro para hacer Europa y no lo logra. Como que el ser europeo y no morir en el intento, ¿no? Ese es el territorio que llamaremos por lo pronto, así perentoriamente, Latinoamérica. El Río Bravo es el que está entre... En la frontera de Estados Unidos y México. Sí, sí. Es el que ha quedado de frontera, porque en realidad la frontera era mucho más arriba. Toda la California le perteneció a México. A ver, dice que no se puede acceder. Ya estamos. Siempre digo. O sea, ya está el Google acá, pero Llamen a Anita, Anita hay que llamar. que no se puede acceder. Dale, pues. A ver, alguien que tenga juventud y pujanza para ir a buscar a Anita. Que venga al sótano 4. A Anita. Elisa. Entonces, te decía, el territorio que vamos a estudiar nosotros en este curso es el que abarca del Río Bravo hacia la Tierra del Fuego, para hablar de todos los países. Ahí les decía, están comprendidos la parte mexicana de Norteamérica, la parte hispana de Norteamérica, el paréntesis ese grande que hay entre el norte y el sur, que es Centroamérica, ¿no? Al cual se han integrado las Antillas, el Caribe, que tiene configuración propia, digamos, y Sudamérica, que arranca con Colombia, ¿no? Que es la puerta de entrada a América. Eso antes Panamá formó parte de ese mundo, pero en el siglo XX se separó Panamá de Colombia y quedó convertido en otro país. Entonces, Panamá ha quedado integrado a Centroamérica y Colombia ya es Sudamérica. Colombia, Venezuela para un lado, Ecuador para el otro, el Perú para el sur y la zona andina, toda la zona andina es la columna vertebral del continente sudamericano, ¿no? Porque viene desde la frontera que está en Mérida entre Colombia y Venezuela, ¿no? Y llega hasta la Patagonia, hasta el sur, que es abajo la frontera natural, digamos, entre Argentina y Chile, ¿no? Entonces, ese espinazo que tenemos ahí también ha sido importante para la configuración cultural de nuestros pueblos. Había una cultura andina, existe hoy todavía una cultura andina muy fuerte, que tiene sus propias características. Muy bien, vayamos al problema de la periodización de la música en Latinoamérica, ¿no? Los periodos. Si tuviéramos que hacer una periodización por razones puramente musicales, no tenemos evidencias sonoras de ninguna cosa anterior a la conquista española. Ya no existen. Si los antiguos americanos tocaron, cantaron, bailaron, danzaron y se iban de reventón, no sabemos. No sabemos qué sonaba. Sí hay evidencias de que hubo música, ¿no? Así que hay una primera etapa, digamos, que es prehispánica, con todo lo que eso quiera decir. Dentro de esta etapa prehispánica hay estadios, ¿no? Etapas, momentos. En el caso peruano, por ejemplo, es muy clara esa diferencia, ¿no? Porque antes del imperio de los incas hubieron una serie de culturas que arrancan
con Gallinazo, con Cupiznique, con los Vicus, ¿no? En el norte peruano, en la zona de Ancash, y se proyectan a Chavín. ¿Qué dicen? Ya va a Chavín, y de ahí se desarrollan las culturas, sobre todo en la costa sierra del Perú, que Chimú, Mochica, Nazca, Paracas, etc., ¿no? Y por el otro lado están los collas, que un día deciden bajarse del avión en el lago, caminar hacia el Cusco, fundar un imperio y avasallar a todo el mundo y crear un territorio centralizado en el Cusco, muy grande, que se conoce como el Imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, la frontera de separación entre ese mundo pre-incaico y el mundo incaico es muy claro, ¿no? El avance del Imperio del Cusco marcó un antes y un después en la historia de este territorio. Otra vez estamos sin... Bueno, entonces, esta etapa prehispánica cubre lo mismo a Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica con mayor o menor grado de desarrollo. Lo vamos a desarrollar con calma. Luego, hay una etapa que es la del dominio hispánico. Que en términos gruesos llamaremos un periodo virreinal, ¿no? Aunque no todos los territorios de América fueron organizados bajo el modelo del virreinato. Quito era una audiencia, Charcas era una audiencia, Chile era una capitanía general, Guatemala eran las dos cosas, Centroamérica eran territorios anexados, unos al virreinato del Perú, Panamá pertenecía al Perú, o al virreinato de la Nueva España, Guatemala pertenecía al virreinato de la Nueva España, ¿no? Y los virreinatos, que fueron dos grandes, el de México, llamado de la Nueva España, y el del Perú, que prácticamente abarcaba todo Sudamérica. Se fundó un virreinato en 1717 en Bogotá y otro en 1776 en Buenos Aires, pero fueron muy tardíos ya, y el de Buenos Aires sobre todo duró lo que un suspiro, un cuarto de siglo, porque después ya estaba la emancipación encima, ¿no? Luego viene la etapa republicana, que no sigue un mismo calendario, una misma cronología para todos nuestros pueblos, pero que más o menos, muchísimas gracias, pero que más o menos define como el siglo XIX, digamos, a la mayoría de naciones, como sociedades republicanas, ¿no? Hubieron excepciones, pero la mayor parte del territorio de Centro y Norteamérica, o sea, México y los países centroamericanos, y Sudamérica, ya eran independientes entrando en 1825. En 1821 aquí se proclamó la independencia, pero se consolidó en el 24, ¿no? Con las batallas de Junín y Ayacucho. Y en el caso de México, con la firma del Tratado de Independencia que hace el general en jefe de los ejércitos realistas, Agustín de Iturbide, que se pasa al bando contrario, y entonces México se hace independiente de esa manera. El caso del Brasil fue distinto. El Brasil, cuando la invasión napoleónica en 1808 tocó a Portugal, el rey de Portugal se vino a Brasil. Trajo todo su corte, incluido su compositor, que era Marcos Portugal, ¿no? Cuando se acabó la guerra napoleónica en 1815 y le dieron cuello a Napoleón, entonces el rey se volvió a Portugal, pero su hijo ya no quiso regresar, le habían gustado las mulatas de ahí de Ipanema, le gustó la chica de Ipanema, ¿no? Y entonces él se quedó como rey de Portugal, con Pedro II. Y a la muerte de Pedro II, así de la manera más llana, el Brasil se volvió una república independiente. Para eso estábamos en 1860, ¿no? Entonces se compuso incluso un himno de Brasil, ¿no? Y en el caso del Caribe, ahí la cosa fue de otra manera porque fueron las únicas posesiones que la corona española logró mantener durante todo el siglo XIX.
Entonces, la guerra de independencia de Cuba se consolidó solo en 1898. El mundo colonial en Cuba se acaba allí en 1898. Y Puerto Rico nunca fue independiente, pues porque se convirtió en un protectorado norteamericano. ¿Qué es lo que querían hacer con Cuba los norteamericanos? Por eso nunca se han salido de Guantánamo, siguen teniendo autoridad allí, ¿no? Fue el que gestó la independencia de Cuba, José Martí, poeta, ¿no? El que escribió las letras que se pusieron después en la Guantanamera, ¿no? Yo soy un hombre sincero y esa canción. Muy bien, Puerto Rico se quedó, y Santo Domingo sí quedó independizada como una isla republicana, ¿no? que había sido posesión española, donde era la República Dominicana. Se llama República Dominicana. Eso había sido un territorio dedicado a Santo Domingo de Guzmán y colonizado, catequizado por los dominicos, por se llama Dominicana. Y Haití, que había sido posesión francesa y que también al irse ya de América enteramente en 1867 dejaron libre ahí a Puerto Rico. Esta época republicana, que bien podría abarcar hasta hoy, sin embargo tiene sus momentos. El siglo XIX, que tiene una característica, el siglo XX, que tiene otras, y lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? Que ya ustedes no solo conocen, sino que forman parte de él, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Estudiaremos un poco los aspectos musicales de estos tres grandes momentos. ¿No? Yo les quería mostrar un mapa. Dice, la Nueva España, la parte mexicana y la irredenta ocupada por los Estados Unidos. Eso de irredento lo debe haber escrito algún irredento. En esta área verde, no hay nadie detrás de la columna, ¿verdad? Porque está esa columna ahí, siempre siento que pierdo a alguien en el camino. Bueno, aquí está Tijuana. Y pasando la línea está San Diego. Toda la costa que sigue de este lado, la parte roja, hasta la línea que está arriba, fueron las misiones franciscanas del siglo XVIII, XIX, para catequizar a los aborígenes de esa zona, ¿no? Que eran los apaches, los sioux, los dakotas, todas esas comunidades. Esa parte roja es la que México perdió en el siglo XIX. No habían llegado a 1850 y ya eso no lo tenían. En parte porque se lo arrebató Estados Unidos en una guerra en 1847 y en parte porque el general Santana, que fue 11 veces presidente de... Claro, cada periodo duraba 3 meses. Es que fue un momento muy caótico para mí. Entre 1824, que se consolidó la independencia y se forjó la primera constitución mexicana, y la invasión de los franceses, 1857 más bien la dación de las leyes de reforma con el gobierno de Benito Juárez, que habían pasado 23 años. En 23 años había un golpe de Estado tras otro, como en el Perú, igualito que en el Perú. Y gobernado por militares, igualito que en el Perú. Militares que además eran hacendados, igualito que en el Perú, ¿no? Caciques en su pueblo y en su región, igualito que en el Perú, ¿no? Corruptos,
como Agustín Gamarra, Echenique y todos esos cabrones, igualito que ¿ya? En 23 años México estaba destrozado. Aquí, en esta zona, donde está esta parte, está Texas le dicen, ¿no? Texas, los lugareños dicen Texas, ¿no? Bueno, allí un americano quiso armar la República Independiente de Texas y se declaró en guerra con el gobierno mexicano. Una guerra inventada, por supuesto, para arrebatarle territorios a México. Esa es la parte donde ocurrió el famoso ataque de El Álamo. Ustedes saben que era El Álamo. Era un fuerte donde el general Sam Houston, por eso existe ahí en Texas la ciudad de Houston, en homenaje a él, se encerró en un fuerte y dice que resistió el ataque del ejército que envió el general Santana, ¿no? Y claro, le dieron cuello a todos los que estaban en el fuerte y lo convirtieron a Sam Houston en un mártir, en un héroe, ¿no? Ese fue el pretexto para que los Estados Unidos fueran sobre México y le arrebataran esa parte del territorio, desde Texas hasta California. Y la otra parte, lo que da para Miami está aquí está el Golfo de México, esto es el Golfo de México, aquí está Miami, New Orleans y ya sigue la costa, ¿no? de donde fueron las colonias inglesas. Bueno, entonces, hay una parte donde está Missouri y todo eso lo vendió Santana a los americanos. Entonces los americanos, entre que compraron y se robaron, pues se hicieron de un gran territorio. Por eso, todas las ciudades que están en la costa del Pacífico, entre el Pacífico acá, el Atlántico allá, ¿no? Todo esto llevan nombres de santos, franciscanos, además, San Juan Capistrano, ¿no? San Diego, San Fernando, Santa Bárbara, y llegan, por supuesto, hasta el punto más alto que es San Francisco. O sea, toda la zona que se llama California, por eso esta parte se llama la Alta California y esta parte de aquí se llama Baja California, que ahora en México se llama Baja California Norte y Baja California Sur, ¿no? Aquí están Los Cabos, que es un sitio muy bonito si se quieren ir de vacaciones, ¿ya? No, grande. Aquí tenemos un mapa de Sudamérica para ubicarnos y más o menos saber de qué territorios hablamos. Ahí tenemos un mapa de los territorios posteriores a la conquista y el descubrimiento de América, ¿no? Miren de qué tamaño era el Perú. O sea, ubicaba espacios que en realidad ya no tenemos, ¿no? Este es un virreinato más tardío, porque aquí ya está el virreinato del Río de la Plata, que es de 1776. Antes de eso, la audiencia de Charcas, que es hoy día la República de Bolivia, pertenecía al virreinato del Perú. La Capitanía General de Chile estaba adscrita al virreinato del Perú. Esta audiencia de Charcas es lo que acá se separó del virreinato del Río de la Plata porque se anexó en el 76 y Simón Bolívar dividió esta parte del Perú para dejársela al general Sucre. Y después de la guerra con Chile, Chile creció porque tomó todo este espacio que era la salida al mar de Bolivia y toda esta parte que eran las zonas salitreras
que están en Tarapacá, Arica, ¿no? Y le devolvieron Tacna al Perú porque ahí en realidad ya se había hecho una industria italiana, ¿no? Bueno, esto abarcaba hasta parte de Colombia, ¿no? Estos los famosos territorios de Jaén y Maynas y Quito, que ven ahí chiquito, y Guayaquil, miren, ahora el Perú es nada más hasta acá, una parte de Tumbes, pero toda la zona andina del Ecuador, es decir, donde va Cuenca, Loja, todo eso era el Perú, ¿no? En realidad, las cosas han seguido su curso más allá de las necesidades de los individuos, ¿no? Los individuos lo que necesitan es un espacio para vivir y donde trabajar, donde crear familia. Entonces, las fronteras son acuerdos que se han ido estableciendo por las coyunturas históricas, ¿ya? Esos fueron los dos grandes territorios de América. Centroamérica, insisto, nada personal contra los centroamericanos, digo, yo admiro mucho Guatemala, Costa Rica, son países que van en Costa Rica, sobre todo, se ha vuelto un país emergente, muy importante, pero es como una especie de paréntesis entre el norte y el sur. Los dos grandes sitios, lugares de desarrollo cultural fueron la Nueva España y el Perú, ¿no? Y las dos grandes ciudades de la época virreinal fueron México y Lima, ¿ya? Incluso no tenemos ya en Lima mucha conciencia de lo importante que fue Lima, ¿no? Esa importancia se perdió sobre todo cuando se fundó aquí Buenos Aires, acá, que en el siglo XVIII comenzó a crecer enormemente y en el siglo XIX era la ciudad más importante de América. En poquito tiempo, Buenos Aires ya tenía en el siglo XIX el Teatro Colón para la ópera. Y aquí tenían que improvisar dónde hacer las funciones, ¿no? Bueno, hablaremos entonces, para empezar, del mundo prehispánico, ¿ya? A la llegada de los conquistadores europeos, en América se habían forjado algunas culturas que ya habían dado signos de una presencia territorial notable y un desarrollo cultural que no esperaban encontrar los europeos cuando descubrieron América. Había un conjunto de culturas que habían surgido, de las cuales las más importantes fueron la cultura maya, el imperio mexica y el imperio inca. La cultura maya se desarrolló en la zona central de América, en lo que se llama Mesoamérica, la zona media de América, al sur de México y cubriendo buena parte de lo que hoy es Centroamérica, Guatemala, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores, las ciudades importantes, las ciudades mayas importantes, como Palenque, por ejemplo, Tikal, ya habían sido abandonadas. Uxmal, Chichén Itzá, estaban desiertas, estaban vacías, y nadie sabe qué pasó con eso. ¿Por qué se fueron? ¿O a dónde se fueron? ¿No? O si se fueron de parranda y perdieron el camino. Lo cierto es que ya no había población y los descendientes de los mayas que habían hecho la gran civilización maya estaban dispersos en muchos pueblos pequeños dedicados básicamente a la agricultura, la ganadería, un poco el trabajo mineral, ¿no? ¿Qué pasó allí? No sabemos. Hay teorías que explican una emigración muy fuerte, incluyendo una hacia el Perú,
que se habla de que hubo un príncipe maya, Nailam, que llegó a las regiones de Lambayeque, ¿no? De hecho, términos como Chiclayo, Lambayeque, Ferreñabe, Jequetepeque no tienen que ver con el quechua, ¿no? En cambio, parecieran tener referencias Lambayeque con maya, ¿no? Y este fonema parece característico de la lengua maya, ¿no? Hoy quedan herederos, descendientes de esa cultura, ya por supuesto muy mestizados, ¿no? Y no hay más evidencias que iconografía del mundo. El imperio mexica se desarrolló en el valle central de lo que hoy constituye la República Mexicana. Donde está la Ciudad de México, estaba la ciudad de Tenochtitlán. Que era la cabeza del imperio mexica. Ojo, no estoy hablando del imperio azteca, porque ese fue un nombre dado en algún momento, de hecho todavía hoy se habla, ¿no? Y de la cultura azteca o los aztecas para referirse a los jugadores del equipo de fútbol de México, ¿no? El equipo azteca, pues es una forma de llamarles, pero en realidad era la cultura mexica. Los mexicas eran un grupo como los quechuas del Perú, como los de Cusco, así, un grupo de gente que empezó un proceso de expansión y de conquista de otros pueblos. Y para eso, por supuesto, siguieron las estrategias similares a las de los incas. Es decir, llegar a un pueblo, decirles que se rindan y que se sometan a la autoridad del emperador mexica por las buenas. Al final, ustedes se quedan administrando el negocio, nomás nos pagan un impuesto, ¿no? Cuando la cosa no era así, entonces entraban a porrazos, ¿no? Golpeando y hacían un poco lo que los incas, es decir, sacaban a la gente del pueblo y los mandaban a otro lado. Eso explica un poco también la dispersión cultural del Perú, que se expresa en cosas como que la zampoña, la Antara, por ejemplo, está regada por toda la costa peruana y su principal centro de difusión es Puno, ¿no? Fue el traslado de gente, ¿no? Para la época en que llegaron los españoles, el imperio mexica estaba en guerra con los tlaxcaltecas, ¿no? Los que habitaban la zona de Tlaxcala, donde hoy es el estado de Tlaxcala. Los relatos de crónicas de los conquistadores, todos los misioneros, Motolinía, que fue el padre Benavente, el padre José de Acosta, Ulúa, bueno, y los soldados también, Bernardino de Castillo, o sea, todos escribieron una descripción de los usos, costumbres, tradiciones, etcétera, de los grupos con los que se fueron encontrando. La llegada de los conquistadores a México empezó por Veracruz. Por eso ellos fundaron un pueblo donde se iba a adorar a la verdadera cruz, a la Vera Cruz, ¿no? Y a partir de allí fueron entrando hacia el centro de México, donde encontraron a los tlaxcaltecas, se aliaron con ellos, derrotaron a los mexicas y conquistaron México. Es increíble que allá pasara lo que en el Perú. 300 españoles se echaron un imperio abajo. En el año 1521, Hernán Cortés entró con su ejército a la ciudad de Tenochtitlan y la incendió. Ardió 7 días la ciudad y después no quedaba nada. Entonces empezó una reconstrucción ya con los conquistadores, con los evangelizadores encima, ¿no? Cambió la historia. Ahí se acabó todo un periodo, ¿no? En el caso peruano, en 1532 entraron los exploradores, Pascual de Andagoya el primero, ¿no? Y después los famosos 13 de la Isla del Gallo con Francisco Pizarro, y fueron descubriendo otro imperio como el que habían conocido en Centroamérica, ¿no? Que fue el imperio inca.
llegaron para Cajamarca, donde conversaron con Huáscar, se aliaron con Huáscar, con Atahualpa para derrotar a Huáscar, que estaban en guerra civil entre Cusco y Quito, ¿no? Y en plena conquista, Atahualpa mandó ejecutar a su hermano, Huáscar, para lo cual los españoles se pusieron como se debía, y después ajusticiaron a Atahualpa y liquidaron el imperio, ¿no? ¿Qué tenían de común estas culturas? Esta también, pero estas son las que estaban vivas cuando llegaron los conquistadores. Por ejemplo, ambas tenían ya una organización política. Es decir, había un emperador con un consejo de Estado que gobernaba, con una clase dirigente de la cual formaban parte los líderes militares y los líderes religiosos, ¿no? Con un sistema económico organizado, basado en la agricultura, en la ganadería, en la minería y en el comercio. Es decir, ya no eran gente que estuviera esperando que le cayera la fruta del árbol, ¿no? Eran pueblos organizados, en lo político, en lo económico, en lo social también, porque eran sociedades verticales organizadas a partir de una jerarquía de clases, ¿no? Había una clase dirigente, política, gobernante, un sector, un poco se repetía la pirámide con la que había surgido la cultura occidental, ¿no? Es decir, aquí arriba estaba la cúpula, el gobierno, ¿no? Y la cultura. Aquí en medio estaba el ejército y el clero. Y aquí abajo estaba el pueblo, o sea, nosotros, ¿no? Ese era un sistema absolutamente piramidal con el cual la sociedad medieval se había organizado y aquí en América había pasado los pueblos. Entonces, aquí estaba el emperador, sus sacerdotes, sus generales, ¿no? Aquí estaba el brazo armado y el brazo ideológico, ¿no? O sea, el ejército que servía para atacar o defender según se diera el caso, y los sacerdotes que son los que dice que hablaban con Dios y entonces le decían a la gente cómo tenía que portarse, cómo tenía que hacer, ¿no? Ya. Ellos, los intermediarios, pues, ¿no? Y aquí estaba la base que trabajaba, que producía, ¿no? Lo mismo en el imperio inca que en el imperio, ¿no? Entonces, tenían un sistema educativo basado en la tradición oral, no conocieron la escritura, ninguno de los dos pueblos conoció la escritura, ¿no? Se ha intentado traducir los signos que se han hallado, por ejemplo, en los tejidos, en las cerámicas, mucho geometrismo, todo eso, pero definitivamente no se ha podido verificar que eso sea un sistema de escritura como la de los egipcios, ¿no? No conocieron la escritura, no tenían un conocimiento matemático, a pesar que los mayas habían logrado la abstracción del cero. En el calendario maya hay una contabilidad que pasa por el uso de un signo, que es el cero, un concepto, una noción del no número, que es el cero, ¿no? Pero habiendo conocido el cero, no conocieron la rueda, que es la aplicación práctica del círculo, ¿no? Es decir, ¿qué posibilitó la conquista de estos dos imperios? El que los españoles trajeran una tecnología que no tenían los nativos. No conocieron la escritura, no conocieron la rueda y no conocieron la pólvora. Y todo eso era precisamente lo que traían los españoles, ¿no? Entonces ellos podían movilizarse en carros, ¿no? Que fabricaron y hicieron y nunca habían visto, ¿no? Y pudieron escribir informes, relatos, narraciones de la conquista y enviárselas como informes al rey y recibir apoyos, refuerzos, etc., ¿no? Acá no tenían escritura. En el caso de los incas había el sistema de equipos,
pero el quipus era solo un muy precario sistema de contabilidad, ¿no? ¿Qué pasó en el mundo musical? Que es el que nos interesa, ¿no? Evidentemente, ambos imperios tuvieron música y lo reafirman todas las crónicas que se han escrito acerca de los pueblos que fueron conquistados. Todos dicen que tocaban tambores, que tocaban flautas, que cantaban, que danzaban y que usaban instrumentos que producían sonidos horribles, ¿no? Horrible para el oído occidental, pues, para el criterio de los que venían de Europa, no seguramente para los nativos, pero como de eso no ha quedado registro, entonces no tenemos mucha idea de es decir, qué música era la que se tocaba allí y cuál era el concepto de música. Sí tendríamos que aceptar una cosa, que cualquier idea que tengamos de la música hoy día no tendrá mucho que ver con la idea que había en el mundo prehispánico, por las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? De que hubo música. Por un lado, la supervivencia de instrumentos musicales, de instrumentos, de objetos sonoros que pueden ser fácilmente usados como instrumentos musicales, es decir, para crear un ordenamiento de sonidos, ya sea de tipo rítmico o de tipo melódico. Parece que no conocieron la polifonía, es decir, no cantaban a voces, pero no está verificado. Y por el otro, la iconografía. La iconografía se muestra en objetos, cerámicas, por ejemplo, donde se ven representaciones de músicos, ¿no? Individuos que tocan la flauta, que tocan el tambor, que están danzando, que están bailando, y hay elementos más o menos comunes en todas las culturas del mundo. No se baila en el aire, se baila con música, ¿sí? Mantos, tejidos, textiles de diversos tipos, pinturas en los muros, etcétera, revelan la acción de estar tocando, de estar cantando, ¿no? A reserva de hacer una explicación sobre el mundo inca, hoy día vamos a conocer algunas cosas del mundo mexica. Hoy. Que además en el curso de Historia de la Música Peruana 1, ¿quiénes van a tomar ese curso? ¿Todos? No, pocos, algunos. Bueno, ahí voy a entrar un poco más a fondo en el mundo incaico, pues porque eso es lo que nos toca a nosotros. Pero de todas maneras vamos a hacer un panorama para quienes no tomen ese curso de las culturas preincaicas y del mundo incaico, ¿no? Pero ahora les quiero mostrar un documental sobre la música, sobre los instrumentos que han sobrevivido de la cultura mexica. ¿Sí? Me voy a concentrar un poco en lo mexica, porque fue lo que logró unificar a todos los pueblos que estaban en el área mesoamericana, y excepto los mayas, ¿no? Sin embargo, hay que aceptar que el imperio mexica fue como el imperio inca, un mundo pluricultural, plurilingüístico, signado por la diversidad cultural, ¿no? Entonces, no todos hablaban la misma lengua, por ejemplo, el náhuatl, que fue su lengua, ¿no? Se escribe así. Perdón. Náhuatl, ¿no? Fíjense que esa composición TL del náhuatl es original, no existe en otro idioma, ¿no? Ninguna lengua tiene esa ¿no? Náhuatl, ¿no? Hay un rey, el último, bueno, no el último, el rey poeta que le llamaban Netzahualcoyotl, ¿no?
Sí, y había un dios que era Xochipillimacuilxochitl. Bueno, vamos a ver un documental. Una hora. ¿Conocen algunos instrumentos del mundo prehispánico mexicano? No. El teponazli, el huehuetl, que son los instrumentos más característicos. Vamos a ver este documental que es interesante. Como ven, la caracola también es un instrumento común entre los mexicanos y los incas. Ese es un danzante con los vestuarios tomados de las pinturas. Esa es la Coyuxaulqui. La música prehispánica, como la conocemos ahora, lo que escuchamos ahora, pues, es simplemente una interpretación de los músicos de ahora de lo que se cree que fue la música prehispánica. Claro, porque no existe No música. hubo un registro de ella, entonces pues no sabemos realmente cómo fue, pero ahora solo es una interpretación. Es un danzante y tiene ahí unas sonajas que se llaman tenavaris. Sí, uno de los problemas al estudiar la música prehispánica es que no existen fuentes como tal de cómo era esa música en ese entonces. O sea, partituras. No existían, obviamente, en ese tiempo partituras, no se escribía la música, ellos no la escribían sobre nada, tampoco, pues obviamente no había pues dispositivos como ahora los tenemos de grabación. Lo que ahora, pues a lo que accedemos ahorita solamente es algunos de los escritos de los conquistadores, pues dentro de sus crónicas hablaban obviamente de toda esta gente que se iban encontrando. Para los prehispánicos la música tenía un enorme significado, era vaya de los dioses. Si llegamos a ver las ilustraciones o todo lo que ellos hacían, se puede ver como este símbolo de la palabra con una flor. Eso significa que es divino. La música era divina, venía de los dioses. De hecho, que coincide con la visión cristiana también, sí, que la música es divina. Si los músicos en ese entonces se llegaban a equivocar o si hacían algo diferente a lo establecido, pues directamente iban al sacrificio, ¿no? Porque la música pues era divina, no se podía jugar con ella, ¿no? Tendría que sacrificar a los desafinados de las sinfónicas. Miren, ahí está el teponazli y un tambor. ¿Qué dijo el teponazli? Teponazli, ahorita lo explico. Cuélgalo a Pablo. Pero van a salir también ahí, pero se los explico. Pablo se va a colgar los primeritos también. Al caso. Tan importante era la música para los prehispánicos que también se instauró todo un sistema de educación. Obviamente las clases sociales más altas eran aquellos a los que podían acceder a este tipo de educación. Esos son los Les huehuetls. enseñaban
pues a interpretar la música, a tocar los instrumentos. Para ellos la guerra era algo Es un tronco pues, de gran ahorcado. importancia, y la música formaba parte de ello, ¿no? También. Igualmente para el entretenimiento, cada una de las festividades que existían, pues la música se incorporaba. Dentro de los instrumentos de percusión se encuentran los siguientes. El ayacachli, que era una especie de sonaja o maraca, como lo conocemos ahora. Era un guaje, se le metían semillas adentro y pues, se movía para efectuar el sonido. Ya posteriormente se le fue integrando el mango para quedar como las sonajas que ahora conocemos. Los cascabeles también eran muy importantes. Llamados tenavari. Los bailarines incluso se los ponían alrededor del cuerpo para hacerlo sonar. También está el teponaztli, que es un tronco más o menos de este tamaño. Era un tronco hueco con 2 lengüetas en la parte superior. Que dan 2 sonidos distintos. Se tocaba con una especie de baquetas, lo golpeaban y cada una de las lengüetas hacía sonidos diferentes. La caracola. También está el huehuetl dentro de los instrumentos de percusión. Este quizás es el más importante de todos, o al menos el de los que pues hay muchos estudios sobre este. Este es un tronco de madera muy grande y tiene un parche. Este tipo de instrumento se le dice membráfono, porque tiene una membrana, justamente es el parche, es como un tambor, y se le golpeaba con unas baquetas también o unos palos. Este instrumento se dice que era el instrumento de la guerra. De hecho, por eso así se llama Huehuetl, por el dios Ahuehuetl, que es el dios de la guerra. Y este se golpeaba y se dice, bueno, eso más bien es cierto, que su sonido puede llegar a escucharse hasta 12 kilómetros a lo lejos. También se dice que se llegaron a utilizar cráneos humanos que también se percutían. Y bueno, esto dentro del área de los instrumentos de percusión, pero también tenemos otro tipo de instrumentos muy importantes que son los de aliento, ¿no? El primero más importante quizás es la voz, pues porque Y que se es lo más representaba así, natural, ¿no? Es lo más humano, ¿no? Con un signo que significa. Cantar, chiflar, quizás es lo más importante. De Chiflar ahí es silbar. poco a poco se fueron pues formando instrumentos también, ¿no? Musicales. La pizzali, La se le pizzali. dice al grupo de instrumentos de aire. A todas las flautas se les dice de esta manera. Esas son las partes de los muros del templo mayor que están debajo de la catedral de México. La catedral se construyó encima del templo. La música prehispánica juega un importante papel en las raíces del México actual. Es por eso que debemos salvaguardarla, compartirla, difundirla, apoyar e inculcar las tradiciones como los bailes ritual de los concheros. Los podrás encontrar los jueves en Jardín Hidalgo en Coyoacán, o bien los sábados a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de Tolsa, ubicada en el centro histórico. En este último se imparten lecciones de danza y del uso correcto del huehuetl. Esto fue Al ritmo del huehuetl. Esto es en el centro de la Ciudad de México, ahí tienen huevos. Miren, todos estos tambores siempre están decorados. ¿Dónde los fabrican? Los siguen haciendo, porque las comunidades indígenas de México siguen cultivando estos instrumentos. Deben estar haciendo un tenavari ahí con ese tenavari. Lo que tiene es capullos de mariposa que se cosen y luego se ponen acá. ¿Ven?
¿Ah? Una flauta doble. A continuación vamos a presentar algunos de los instrumentos que aquí elaboramos. Bienvenidos. Silbato de la muerte Hekashitli o Mictlanchitli. Su sonido es caótico y recuerda también en parte al viento. Tenemos aquí otro muy semejante, pero con diferente diseño. El sonido es también muy parecido. Las crónicas de los frailes que dejaron algo de la historia nos hablan de que ese tipo de instrumentos a ellos les recordaba el sonido del viento del infierno. Pero los conceptos que tenían aquí nuestros antepasados eran bien diferentes. Este es una vareta también, pero el sonido es mucho más fuerte y más caótico. Su nombre también se le llama Hekashitli. Silbato de viento, silbato de la muerte, o silbato del infierno le llamaban los frailes hace muchos años. Yo le puse una flauta netamente originaria de aquí. Es una réplica que no se ha visto en ningún museo y yo la hice en base a un dibujo que vi. Esta es una Nipipi Matlatzinca, una flauta Matlatzinca. Su sonido es este. Una Nipipi Matlatzinca o Tlapitzali en lengua náhuatl o flauta. Aquí tenemos una que le llaman flauta Tezcatlipoca. Dicen las crónicas que aquel que oía esta flautita, esa Tlapitzali en lengua náhuatl, tenía a llorar grandemente porque al escuchar el sonido recordaba que algún día tenía que morir. Su sonido es este. Llamada también flauta Tezcatlipoca. Aquí tenemos también otras dos con diseño semejante, pero el sonido es más medio. Vamos a escuchar esta. Y esta cuyo sonido es un poco más agudo. Esta es una réplica de una que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. A cómo se pudo hacer porque cuando yo fui de visita no estaba expuesta. Esta la saqué en base a fotografías y dibujos.
El sonido no sé cómo sea en cuanto a lo que se exhibe en el museo, pero yo me imagino una forma de ser muy personal de que pudiera ser así. Con segundas, ¿no? Un batimento ahí. Dicen las crónicas de Fray Juan de Zumárraga, perdón, repetimos. Dicen las crónicas de Bernales de Castillo, de que los españoles cuando oían estos sonidos tendían a no salir en la noche, les daba miedo por estos sonidos, que recordaban los sonidos de los animales, pero para ellos era una música realmente infernal. Y con ese tipo de ocarinas, de silbatos, de flautas, ellos hacían lo que llamamos música. Y aquí tenemos otra variante, multiinstrumentos. Esto no es creación mía, es una inspiración de varios instrumentos amalgamados en un solo cuerpo. A ese yo le llamo huracán. El sonido que nos da el sonido del viento, que es este, es muy caótico. Dependiendo de dónde golpee el aire la cámara interior, ¿no? O si sale por el tubo. Es una muestra de las diferentes flautas, las que han tocado son réplicas de instrumentos que se conservan en el Museo Nacional de Antropología en México, que es un museo grandísimo y que recoge pues, de alguna manera toda la tradición cultural prehispánica, ¿no? Esto tuvo sus equivalentes también en el Perú, ¿no? Entonces, es interesante que hoy día todavía se sigue reproduciendo. Es lo mismo que pasa en el Perú. Hay quienes han fabricado zampoñas y quenas y todo esto basándose en los instrumentos que existen en el Museo de Antropología e Historia, ¿no? Un intento de un poco atrapar la colección de sonidos que poseen los instrumentos. Esa no es la música. Cualquier cosa que haya aparecido una melodía o un canto o lo que sea es invento del que está tocando. ¿Ya? Esto es lo mismo que intentó hacer Chalina Vázquez cuando fue al Museo de Berlín y trató de sonar los instrumentos, de ver qué se podían tocar, pues un esfuerzo muy loable de querer aproximarse al mundo sonoro incaico, pero no quedan huellas ni evidencias de la música, de lo que podemos entender como música, ¿no? Listo. Bueno, por hoy lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? La lista, por favor. ¿Ya firmaron todos? Diego, ¿cómo lo paro?